Bien, vamos a dar inicio a esta presentación respecto a la temática que ha sido planteada en este escenario, en este foro del TIMNIS, un espacio inevitable para la vinculación terrestre Beni-Cochabamba. Quien habla es el ingeniero Johnny Bello de la Universidad Autónoma del Beni. Vamos a comenzar diciendo que el TIMNIS, al ser una zona importante, tenemos que analizar aquellos factores que están involucrados en la concreción de una pretendida ruta para vincular por vía terrestre Villa Tunaria en Cochabamba con San Ignacio de Mojo en el Beni. Vamos a ver los antecedentes históricos legales, aspectos geográficos y espaciales, algunos aspectos sociopolíticos y jurídicos y algunas consideraciones finales al respecto. Comenzaremos diciendo que hay antecedentes históricos jurídicos de la vinculación terrestre Cochabamba con el Beni. Un decreto de 16 de febrero de 1830, una resolución del 24 de diciembre de 1863, que establecen la ruta, las vías, ¿no? Por Colomi, por la vía de Yungas del Espíritu Santo, una orden del 16 de enero de 1891 al prefecto del Beni para aperturar 3 caminos a San Ignacio por la vía del Sécure, una resolución del 1 de julio del 1892, por la que se acepta la propuesta para esa apertura, ¿no?, de una senda de Moleto que termina en Maica, Mayo, por la falda occidental de las serranías que delimitan con el departamento de Cochabamba. Ha existido además una resolución de 8 de marzo de 1893, un auto prefectural de 3 de noviembre de 1892, ¿no?, que da, para el auto prefectural da una concluida la senda de San Ignacio a Moleto, con 61 leguas de distancia. En 1916 hubo un intento hasta Trinidad, de llegar desde Cochabamba hasta Trinidad por la ruta de Corani. En Beni se abre una senda a San Lorenzo, Alto Sécures, en Mojo. Hay una resolución suprema de 10 de junio de 1924 por la que se acepta la propuesta para el trabajo de un camino entre San Borja del Beni con Inquisible de la Paz y Ayopaya de Cochabamba. Esta nos muestra una ruta alternativa, no necesariamente por el TIMNI, fijémonos que es importante, por eso la hemos resaltado. Una ley del 8 de noviembre de 1944 que declara caminos nacionales los que unen al Beni con Santa Cruz por la ruta de Yungas, Totora, Cochabamba, a un puerto navegable sobre el río Ichilo. También se sustraía de recorrer el TIMNI con esta determinación de 1944. La ruta, esto es importante en los aspectos geográficos y espaciales, mirando la ruta de los expedicionarios Alcides d'Orbigny en 1832, de Tadeo Genque en 1795, y el camino en mapa de Juan de la Cruz Cano en 1775, o sea, antes de la República y ya en la República, ninguna ruta pasaba por el TIMNI, y ellos han llegado y han recorrido la ruta de Cochabamba hacia el río Mamoré, han entrado por diferentes entradas como Colomi, Tiraque, ¿no? Pocona, o sea, todo fuera del TIMNI, y han llegado hasta el departamento del Beni, y han llegado hasta Trinidad en unos casos, sin que haya habido afectación a una ruta que pueda transitar por el territorio indígena Parque Nacional Isidoro Sécure. Viendo además de que aquí podemos ver por dónde se configura la ruta del camino que se propuso OAS de Brasil con la ABC hace aproximadamente unos 10, casi 11 años atrás de construir, que más adelante lo vamos a ver en la ruta propiamente de carreteras del ABC. Tenemos aquí vemos específicamente el trazo OAS-ABC, que según las estimaciones de la Administradora Boliviana de Carretera, en su red fundamental calculan de que hay 63 kilómetros aproximadamente que faltan para terminar esa ruta. Estamos hablando de que necesitan levantar caminos con más estabilidad. Sin embargo, hay avances con otros caminos que son sendas, básicamente, tipo de carretera no terminadas que ya han venido avanzando desde Cochabamba y desde San Ignacio de Mojo. Aquí vemos, por ejemplo, de que el ingeniero Balcázar, para un trabajo que hizo con el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, hizo una serie de propuestas alternativas, y vemos que el trazo ABC-OAS, que es la alternativa 1, como vemos acá, es un trazo que puede ser sustituido por diferentes otras alternativas que están registradas con una coloración morada, y hay, miren, hay 5 trazos alternativos, 4 trazos alternativos que permitirían no pasar, digamos, por el TIMNI propiamente y llegar a Trinidad
y llegar a San Ignacio, inclusive ni siquiera propiamente a Trinidad, San Ignacio, para de ahí llegar a Trinidad. Y eso no afectaría absolutamente en ningún sentido al territorio indígena, Parque Nacional Isidoro Sécure. Ahora es importante que reconozcamos que tenemos que aprender a valorizar los bienes de la naturaleza. Es un cálculo difícil porque generalmente no son activos físicos, son en realidad conceptos abstractos. Algunos que llegan a tener valor es en función a su relación con el mercado, una obra literaria que se puede vender, una investigación científica. El TINI es, por una parte, un bien no físico por su existencia formal derivada de una ley y físico por su existencia material, aire, suelo, biodiversidad. Su cálculo es complejo porque presenta esas dos cualidades físicas y no físicas. Es básicamente un concepto jurídico abstracto, pero eso no impide que nosotros entendamos que al ser un bien natural puede ser un activo que al estar protegido por la ley admite una valoración en el mercado, no convencional, por supuesto, pero que puede ser un significado, puede ser de significación para diferentes actores, por ejemplo, en países industrializados, empresas extractivas, la investigación que necesita estos espacios para poder desarrollar conocimiento científico. Por lo tanto, ese es un mercado importante de valoración de este bien natural que no lo estamos considerando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en este aspecto? Tenemos que generar conciencia de la significación socioambiental y económica del TIMNI, generar una idea fuerza que nos permita pensar en el TIMNI no solamente como un espacio simplemente abstracto que lo tenemos en un lugar ubicado en unas coordenadas geográficas de un estado como Bolivia, sino que es un bien que admite una serie de consideraciones que podían pasar por otros elementos como la generación de valor a través de los bonos de carbono, a través de la investigación, a través del turismo etnocultural, ecoetnoculturismo, ¿no? Una serie de cosas que podían garantizar mejorar las condiciones y pensar en el TIMNI como un recurso que debe estar al servicio de las comunidades actuales y las comunidades futuras, especialmente los que habitan el territorio, el espacio territorial. Ahora hay consideraciones legales respecto a la ruta por el TIMNI y eso tiene que ver, por una parte, en las normas que regulan el accionar del Estado respecto a la construcción de infraestructura en el país. La Constitución Política del Estado, la Ley 969 y la Ley 2022 establecen mecanismos que de una u otra manera tienen que ver con el principio fundamental de que para que uno haga algo en un territorio que tiene como habitantes a los pobladores originarios, tiene que haber una consulta previa. Y eso tiene que ver con los siguientes artículos de la Constitución. En primer lugar, el artículo segundo dice, ¿no?, que los territorios son de dominio ancestral sobre los originarios tienen un dominio ancestral sobre sus territorios, el derecho a la libre determinación en el marco de la unidad del Estado, a la autonomía, al autogobierno, a mantener su cultura, sus instituciones y sus entidades territoriales. En el artículo 30 se establece claramente la libre determinación y territorialidad, que es un concepto muy grande que involucra esa capacidad de gestión sobre el territorio. En el artículo 385, en el parágrafo segundo, habla de una gestión compartida, es decir, que ellos tienen derecho a gestionar, cogestionar con el Estado su desarrollo. Existen normas y procedimientos reconocidos que son propios. Se respeta el objeto de creación de estas áreas, es decir, que hay que respetarla. ¿Para qué fueron creadas? Para un parque nacional y para un territorio como territorio indígena. Por lo tanto, tienen derecho a ser respetadas. Y el artículo 403, que establece claramente la consulta previa e informada en el parágrafo 1. Por lo tanto, es imprescindible una consulta previa para tomar una decisión respecto a la construcción de una vía caminera por la ruta del TIMNI. Por su parte, la ley 969 de protección del TIMNI resalta algo que dice la propia Constitución, ¿no?, en su objeto, ¿no?, la protección, el desarrollo integral y sustentable de los pueblos originarios, en armonía con la tierra, con la madre tierra, y habla nuevamente de la consulta previa informada. El artículo 3 establece el ámbito de aplicación, eso se aplica a los pueblos del TIMNI, al nivel central del Estado y a las entidades territoriales autónomas, ¿no?, en el marco de su competencia, a las personas naturales y jurídicas, es decir, a todo sujeto boliviano, ¿no?, o sujeto que esté en Bolivia, se aplica esta ley. Asimismo, en el artículo 9 se establece la articulación e integración del TIMNI y dice, las actividades de articulación e integración se diseñarán de manera participativa con los pueblos indígenas. Por lo tanto, significa que la construcción de un proyecto antes que la ejecución de una obra necesita que estén presentes los pueblos originarios, en este caso, los tres pueblos del TIMNI, los chimanes, los yuracaré, ¿no?, y los mojeños trinitarios. Entonces, esos pueblos tienen que tomar la determinación respecto a si
va a hacerse una construcción que responda obviamente a los intereses de desarrollo de los pueblos originarios en primera parte y después obviamente a la colectividad boliviana. La ley 2022-2 de 10 de febrero, que es la consulta previa, tiene, bueno, el mandato de cómo se debe hacer la consulta previa, ¿no? La finalidad de la consulta, que es lograr un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y los pueblos indígenas originarios campesinos, Mojeño Trinitario, Chimán y Yuracaré, sobre los siguientes asuntos: definir si el TIMI debe ser una zona intangible o no, aunque ya la ley 180 fue prácticamente expulsada del sistema jurídico boliviano y ha sido sustituida por esta ley. Eso de una u otra manera no quita el valor y la consistencia del valor legal, digamos, de lo que es el TIMNI como territorio indígena y como parque nacional, porque está en la Constitución y la Constitución establece la importancia de ese espacio territorial en el concepto de que quienes lo gestionan son los propios originarios. Y hay algo importante, sí, que dice acá, en el inciso B del artículo 4, que dice que se establecerán las medidas de salvaguarda para la protección del TINI, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales, respetando la línea demarcatoria del TINI. O sea, legalmente puede hacer muchas cosas, pero el tema es que hasta dónde puede la institucionalidad boliviana hacer valer lo que establece la norma para que pueda vencerse a la resistencia de facto que hay respecto al uso del territorio indígena, Parque Nacional Isidoro Sécure. Y hay una norma que facilita la penetración de esa ruta caminera, que es el Decreto Supremo 26996 de 17 de abril del 2003, que establece que esta ruta, o sea, se complementará esta ruta con la red fundamental de carreteras del país, ¿no? En su artículo 1 y 2. Entonces ya se incluye la ruta Villa Tunar y San Ignacio de Mojo como parte de la ruta de la red fundamental vial del país, en la F4, que sería la nomenclatura de la ruta, ¿no? Y le da la instrucción al servicio de camino de que es el responsable de planificar, programar, estudiar, diseñar la construcción, la conservación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la ruta y cumplir obviamente con los conceptos de protección ambiental. Eso está en el mandato hacia la administradora boliviana de carretera, Excamino. Y también otra norma que empuja a la construcción del camino es la ley de 24 de octubre del 2003, que dice en su artículo único: autorizar al Poder Ejecutivo a buscar financiamiento para la construcción y asfaltado, fíjense, de la carretera Cochabamba-Trinidad. Eso fue lo que se quiso hacer con el proyecto, con la OAS, llave en mano, de construir casi los 305 kilómetros de recorrido con asfalto, con todas las consideraciones técnicas, ¿no? Pero eso no siguió, no cumplió con los procedimientos probablemente que establecía la ley. Y eso fue parte de los conflictos que hubieron en el 2011. Ahora, para terminar esta presentación, yo voy a exponer algunas consideraciones finales. En primer lugar, nos preguntamos, ¿es el TIMNI un espacio inevitable para la vinculación terrestre Beni-Cochabamba? Entonces, nosotros creemos que, en función a la siguiente perspectiva y la siguiente visión, el Beni plantea, por lo menos desde la óptica de la planificación estratégica que hace la Universidad para el Desarrollo del Beni, nosotros planteamos un plan maestro vial multimodal que involucre a las cuatro formas conocidas de transporte masivo, que sería, en primer lugar, el terrestre, ¿no? El fluvial, el aéreo y obviamente el férreo, que eso lo vamos a mostrar más adelante. En ese concepto, nosotros consideramos que las rutas que se alternen en la combinación de modalidades de comunicación, esas rutas pueden funcionar de mejor manera que una ruta que solamente implique una vía, o sea, una de las formas, una de las modalidades de transporte. Aquí tenemos, por ejemplo, que una ruta importante para nosotros es la hidrovía Ichilo-Mamoré. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahí la carretera acuática, que es el Mamoré. Es una ruta que podría implicar la capacidad de transportar cargas masivas desde los puertos de Guayaramerín, ¿no? Brasil, hacia los puertos de Ichilo, al centro de Bolivia, a diferentes lugares, como también en ruta en contrario, desde Puerto Villarroel, trayendo mercadería que se puedan producir en Bolivia para su comercialización tanto en el departamento como en el hermano país de Brasil, y quizás para alguna posibilidad de exportación por la vía del Atlántico. Entonces, fíjense, es importante, y esta se articula de manera interesante con las vías camineras y con la ruta
del tren, como vamos a ver más adelante. Tenemos, por ejemplo, acá que una conexión entre Puerto Villarroel y la red troncal nos permitiría llegar desde el Beni, desde el río Mamoré, de cualquier lugar del departamento por la hidrovía Ichilo-Mamoré, hacia los puertos del Pacífico. ¿Por qué? Porque nos conectaríamos con una ruta de 26.6 kilómetros, 27 kilómetros redondeando, desde Puerto Villarroel hasta Ibilgarzama, ¿no? Más al sur. Y esa es la ruta del tren que ya ha licitado el gobierno para un estudio de diseño final desde Bulo Bulo a Ibilgarzama y de Ibilgarzama a Puerto Villarroel. Eso permitirá al sistema de la multimodalidad de transporte que plantea el departamento del Beni integrarse a los puertos a través de esta ruta. Es decir, las cargas masivas pueden ser transportadas por vía fluvial y este, embarcadas en los trenes para que salgan al Pacífico, a la exportación. Por eso que creemos que este beneficio no solamente llegaría a los venianos, también se podrían beneficiar en esta ruta del tren bioceánico también los brasileros, pero no los brasileros del sur de Brasil, en San Pablo, sino los brasileros del noroeste o el centro-este de Brasil, que sería el estado de Rondônia y Mato Grosso, que podrían también integrarse y ser parte de los actores o beneficiarios también de esta ruta del tren bioceánico entre Brasil, Santos de Brasil e Hilo del Perú. Lo que sí creemos importante es que debe haber un puente sobre el río Mamoré en la ruta Trinidad-La Paz, como lo vamos a exponer. Ese puente sí nos comunicaría a los venianos con el departamento de La Paz y permitiría realmente a la capital y al departamento del Beni, en el lado oeste que está del río Mamoré, vincularse por primera vez de manera dinámica, ¿no? Concreta con el occidente del país, porque ese puente sí sería inevitable, ¿no? Un puente que puede hacer el cambio completamente en el concepto de la comunicación terrestre del departamento del Beni. Este puente cuesta 135.3 millones de dólares, no es un puente de 1.18 kilómetros, o sea, 1.180 metros aproximadamente, y tiene ahí una construcción adicional que hay que completar un camino donde termina el puente y comienza el asfaltado de la carretera hacia San Ignacio de Mojos, que son unos 6.4 kilómetros, si no me equivoco, para completar, y hay un presupuesto para eso que supera los 60 millones de bolivianos. Con eso quedaría expedita la carretera en el departamento del Beni, desde Trinidad hasta Yucumo, continuando, pasando por San Ignacio de Mojos y San Borja, continuando hacia la ciudad de La Paz y obviamente hacia los puertos del Pacífico. Una ruta que vamos a ver más adelante es una ruta bastante más corta que la ruta por Cochabamba. La carretera San Ignacio-Villatunari, de acuerdo a los costos estimados del proyecto de la OAS con la ABC, estaba cerca de 436 millones de dólares en una ruta de 305 kilómetros. Seguramente puede ser más o menos en la medida que tanto han avanzado desde Cochabamba y qué obras se habrán hecho para que puedan aliviar los costos globales de esta carretera. Sin embargo, estamos hablando de más de 400 millones de dólares. Y aquí hacemos una valoración comparativa de las rutas de acceso a mercados del occidente boliviano y el Océano Pacífico, pensando que ¿cuál es la ruta más conveniente para nosotros? En primer lugar, la ruta por La Paz a Hilo, Perú, Trinidad, San Ignacio, La Paz de Aguadero, Hilo, de 1.112 kilómetros, o la ruta por Cochabamba a Hilo, fíjense que es el recorrido Trinidad, San Ignacio, Villatunari, Cochabamba, Caracollo, Patacamaya, La Paz de Aguadero, Hilo, son 1.456 kilómetros de distancia, que son de sobra, mirando las diferencias, son 343 kilómetros más de distancia que tendrían que recorrer los transportistas bolivianos llevando cargas hacia el Pacífico. Entonces, por lo tanto, no es una ruta que sea competitiva en términos de distancia. Igual hacia Arica, ¿no? O sea, siempre es más cerca por La Paz llegar a Arica. Al único lugar que es un poco más corto sería cuando quisiéramos ir a Iquique, que así se nos llega unos 50 kilómetros más recorrido por La Paz. Pero sin embargo, la ruta que se está pensando de comercialización que tiene realmente ya consistencia es a Hilo, porque es un proyecto internacional de vinculación, y obviamente Arica, que hay una comunicación estable, hay un tren de La Paz a Arica, ¿no? Entonces las rutas Arica, tanto a Arica como a Hilo, desde Trinidad, casi son la misma distancia, apenas 22 kilómetros de diferencia. Y eso hace que nosotros pensemos en que
el mercado boliviano, el mercado beniano, el mercado del oriente del país, en este caso el Beni, es occidente y obviamente la zona sur del Perú, donde hay importante población que puede requerir de los productos que se producen en el Beni. Y existen antecedentes históricos de la intención, necesidad de vincular a Cochabamba con el Beni, eso es un hecho, ¿no? Se han emitido muchas normas, ¿no? Unas para accionar el proceso de construir un camino, otras que para proteger el espacio que soporta esta pretensión vial. También se han emitido normas que facilitan la ejecución de un proyecto vial, como decíamos anteriormente. Y existe un avance fáctico desde Villatunaria hasta San Lorenzo al menos, y desde San Ignacio hasta Montegrande de la Pérez. Hay un análisis comparativo de las expectativas comerciales venianas respecto de rutas camineras de salida a los mercados nacionales y globales. Y eso nos va a permitir tener los siguientes criterios, ¿no? En primer lugar, la carretera San Ignacio-Villatunari por el TINI soporta para su realización las siguientes presiones. En primer lugar, tiene una resistencia originaria al trazo OAS-ABC, por la misma situación de los conflictos del año 2011, ¿no? Y por el tema de la consulta previa. Es una obra, ¿no? Es una obra que no está priorizada en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Es una obra que de una u otra manera, si no hay análisis serios, va a generar impactos ambientales muy importantes. Por otro lado, la carretera Beni-Cochabamba, desde nuestra perspectiva, no representaría beneficios económicos en términos de intercambio comercial. Por uno, la cercanía del Chapare con Cochabamba, porque tenemos los mismos productos en el Beni que se producen en Cochabamba, en el Chapare. Y porque la cercanía productiva Tende y Epacaní, en el caso que nosotros produjéramos soya y otros cereales y granos para que Cochabamba industrialice una producción de aves de corral, de animales de granja. También tienen la cercanía de Yapacaní, que produce en cantidades esos productos. Por otra parte, la carretera Beni a La Paz sí representaría esa complementariedad económica en términos de intercambio comercial, por el tamaño del mercado. En el caso de Cochabamba, es un mercado de 1 millón de habitantes, pero en el caso del occidente de Bolivia, que es La Paz principalmente, es un mercado de 4 millones de personas en Bolivia y aproximadamente 5.5 millones de personas en el sur del Perú, en 5 departamentos. Además, es una salida directa al Pacífico, al mundo, desde el puerto de Hilo, Perú. Ya hemos visto que solamente se recorrerían 1.118 kilómetros aproximadamente, y además entronca un concepto en el término de que tendríamos a la hidrovía Ichilo-Mamoré como un medio importantísimo para transitar mercaderías de ida y de venida y que nos permitiría conectarnos en la vía férrea que va a conectar Puerto Villarroel y Vilgarzama y se van a entroncar con la ruta del tren bioceánico que vendría desde Santos, Brasil, en San Pablo, y que recorrería el estado boliviano, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, y podría ingresar a Perú hasta desembocar en el puerto de Hilo o probablemente Matarani, eso se verá de acuerdo a la mayor utilidad y la capacidad que tenga el hermano país del Perú para poder desarrollar ese proyecto integrador de 3 países, esta ruta bioceánica. Por lo tanto, nos remitimos a las conclusiones del conversatorio de la carretera Beni-Cochabamba realizado en octubre en la Universidad Autónoma del Beni, en la cual casualmente a una solicitud de dirigentes del TIMNI y del Comité Cívico del Beni, la universidad desarrolló este evento. Y ahí, ¿qué es lo que se propone de las conclusiones más importantes? Que se debe realizar estudios de alto nivel profesional sobre la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de las diversas alternativas de ruta para la carretera Beni-Cochabamba. Fíjense, no estamos diciendo solamente por ahí tenemos que pasar, estamos diciendo que se evalúen las rutas que pueden haber. Eso implica que tienen que acompañar en este estudio los beneficiarios directos, que serían los pobladores originarios del territorio indígena, Parque Nacional Isidoro-Sécure. Estos estudios deben incluir, fíjense, el análisis de los beneficios económicos y comerciales de una conexión estable, es decir, pavimento entre Cochabamba y el Beni, considerando la multimodalidad terrestre, fluvial, la hidrovía Chilo-Mamoré y férrea, el tren bioceánico, como le decía, que uniría Santos, Brasil con Hilo, Perú. Y finalmente, creo que es lo más importante, siempre hemos pensado que el TIMNI es un concepto, es un territorio que está allá en la frontera con Cochabamba y que, bueno, el TIMNI nos sirve para que nosotros transitemos por él. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Que hay un cambio de paradigma en el eje de la política de vinculación vial del departamento del Beni, en especial con el TIMNI, de una perspectiva de usar al TIMNI como vía de paso para llegar al centro y occidente del país, a la de integrar al TIMNI al Beni, es decir, que la política de desarrollo vial del departamento del Beni
debe apuntar a integrarnos con el TIMNI antes de pensar en pasar simplemente por el TIMNI para llegar a otros departamentos. Y eso es importante, fíjense, creemos de que eso marcaría realmente un antes y un después en la política de desarrollo vial del departamento del Beni. Por otro lado, podemos decir de manera firme de que no existe una consistente certeza de que el camino del Beni a Cochabamba sea económica y comercialmente favorable al departamento del Beni. Lo que sí es necesario e imprescindible es una obra que sí es fundamental para el concepto inicial de la vinculación con el occidente del país, pero que puede servir en la medida que en el futuro podamos encontrar una ruta alternativa de la que expusimos anteriormente y podamos resolver el problema de la conflictividad social y ambiental. En el futuro puede también beneficiar a una conexión con Cochabamba. Es el puente sobre el río Mamoré en la ciudad de Trinidad, aquí en el puerto Varador. Con eso, nosotros creemos de que habremos cumplido con hacer una propuesta, un concepto de que en este momento se unen una serie de factores que de una u otra manera no se contraponen con la necesidad de hacer un alto, ¿no?, a los procesos de apropiación del espacio territorial del TINI, ¿no?, mientras no se hagan esos estudios serios y no se involucren a los actores sociales e institucionales. Nos referimos a que deben estar en forma directa y permanente los vivientes del TIMNI en todo proceso de planificación de su desarrollo y más aún en la determinación de la ruta que vaya a utilizarse para transitar por el TIMNI. Y también, obviamente, pensar en que el TIMNI necesita sentir de que el Beni lo tiene que integrar de una manera efectiva, ¿no?, a través de medios y vías de comunicación que le permitan articularse adecuadamente en lo físico, ¿no?, en lo político, administrativo, en lo social, en lo cultural, en lo educativo, ¿no?, al departamento del Beni, y dejemos de pensar de que el TIMNI es simplemente una vía de paso para llegar a otro departamento y hacer que el TIMNI realmente sea parte del departamento del Beni y que lo podamos asistir con eficiencia, no con calidad, que es lo que necesitan realmente los pobladores originarios del territorio indígena Parque Nacional Isigüe Secur. Con eso yo quiero terminar esta presentación. Agradezco al grupo de trabajo integrado por el máster Carlos Navia Rivera, ¿no?, el arquitecto Jorge Perufino y quien habla, ¿no?, y a mi cargo la redacción de esta presentación que hemos querido compartir en este evento importante convocado por la representante supranacional Aleisa Rodríguez. Muchísimas gracias.